La Institución de Educación Superior Humberto Velázquez García Infotet desarrolló en el Auditorio Álvaro Cepeda Zamudio el conversatorio Vida y Obra del sociólogo Alfredo Correa de Andrés y el lanzamiento del libro Sociología del Caribe Colombiano, Mirada de un Sentipensante. El evento contó con el respaldo de la Universidad del Norte, institución responsable de la compilación y publicación de las obras y escritos de Correa de Andrés, en conmemoración de los 12 años del magnicidio de este insigne cienaguero, quien dejó una huella en el país con su pensamiento sociológico. La actividad académica se realizó con la participación de Yair Vega Casanova de la Uninorte, como también del sociólogo amigo del homenajeado Tony de la Cruz Restrepo, al igual que representantes del gobierno local que ha venido promoviendo la vida y obra de Alfredo Correa de Andrés. El rector del Infotec, Camilo Castro Están, resaltó el aporte de Alfredo Correa de Andrés al municipio de Ciénaga y a la academia, a tal punto que las directivas de la Alma Mater aprobaron por unanimidad que el nuevo bloque administrativo donde se realizó el evento llevara su nombre como homenaje al inmolado cienaguero. Volvemos a la cita obligada con Alfredo Correa de Andrés, el hombre social, el intelectual, el académico, el investigador, el hombre niño, el padre, el esposo, el hijo, el sociólogo, el amigo, el bacán. Han transcurrido 12 años desde la partida del sociólogo Alfredo Correa de Andrés y aún no deja de sorprendernos este vil asesinato. A muchos años de su fallecimiento continúa siendo temática social. Vivió intensamente la vida con el rigor y la plasticidad que da el conocimiento y la experiencia, tratando de construir el legado virgen de la vida social y el comportamiento humano. El flaco Correa, como cariñosamente lo llamábamos sus amigos, ingresó a laborar en la IES Infotec de Ciénaga el 19 de mayo de 1987 y renunció el 18 de febrero de 1991. Ese día de su renuncia, el entonces rector Javier Moscarella Varela le escribió: hoy he querido recordarte, a propósito de tu renuncia, el cargo que te confié hace 4 años y que con tanto brillo desempeñaste. Sabíamos que el diámetro de su universo personal y profesional está dado para acceder a esferas más amplias del quehacer académico, cultural y social. Castro Están argumentó que después de 12 años de esta sensible partida, no deja de sorprender el vil asesinato. Alfredo continúa siendo noticia porque vivió la vida con el rigor y la plasticidad que da el conocimiento y la experiencia. Según los apuntes del magíster Jacob Gutiérrez Cuelvas sobre Correa de Andrés, indica que el pensamiento compilado en varias publicaciones como la del profesor Yair Vega Casanova parte de la propia condición de un ser humano con todas sus particularidades, inclusive de sus gestos corporales, de su caminar, de su forma de decir, de relacionarse, mediante las cuales realizaba sus propias apuestas y aportes para la comprensión lo del Caribe. El periodista Juan Camilo Armesto Hincapié, el 12 de mayo de 2006, escribió, comillas, era el 17 de septiembre de 2004, exactamente 3 meses luego de que el DAS capturara a Alfredo Correa de Andrés. Transcurría una tarde soleada, característica del litoral Caribe. El reloj marcaba las 2:20 de la tarde, cuando en la carrera 53 con calle 60, un asesino cegaba la existencia de uno de los académicos más respetados de la costa norte colombiana, Alfredo Correa de Andrés, y su escolta y amigo Ochoa. Correa de Andrés vivió el terror y se agotó en 3 meses. Fueron 90 días de angustia y temor. Le violaron todos sus derechos como ciudadano. Confió en las autoridades porque su conciencia estaba limpia.
En el conversatorio donde fungió como moderador el magíster Jacob Gutiérrez Huelvas, interactuaron el compilador Yair Vega Casanova, el sociólogo Tony de la Cruz Restrepo y Alba Lucía Glenn, viuda de Correa, quienes describieron la forma de ser de Correa de Andrés, su actividad cotidiana en el hogar y la academia, resaltando que el mayor deseo del cienaguero era la superación personal de quienes lo rodeaban. En la idea de moderar este conversatorio, más allá de presentarlo como un libreto previamente concebido, se delinearon básicamente dos momentos que se deben necesariamente entrelazar, y es el de la existencia de Alfredo Correa Andrés en el Infotep de Ciénaga, como quiera que bien lo recordaba Tony en algún momento. Fue donde el humus bacanus adoptó el síndrome de Gutenberg, es decir, que ese pensador que estaba ahí guardado empezó a escribir, y fue precisamente Yair, en este espacio donde nos encontramos hoy, que albergaba la antigua casa donde se concentró el ejército previo a la matanza de las bananeras en 1928, y que hoy en esta administración resurge como espacio del área administrativa del Infotep, que lleva el nombre de Alfredo Correa Andrés, igualmente como un gesto de las directivas del Infotep a su reconocimiento para Alfredo. La figura de Alfredo es imposible no advertirla. Su estereotipo, su pinta, corresponde a la de un intelectual de los años 60, mezclada con una sombra o con una gran fachada de un nazareno, pero de un nazareno especial, un nazareno con un alma de homus bacanus. Eso de por sí condensa muchas cosas para que no sea, para que es imposible inadvertirlo. Su figura es imponente, pero además de su figura, su energía. Alfredo era una persona que irradiaba sinceridad, confianza, afecto. Él era el ojo de una malla donde se tejía una gran cadena de afectos. Yo conocí a Alfredo en el año 79, lo recordaba esta mañana, me lo presentó Isaac García. Estaba haciendo la espera, Alfredo venía en un carrito, un Renaultcito que tenía, creo que venía de los lados de Uruguaco, trabajaba en ese entonces con el Interés, si no estoy mal, porque necesitaba que le firmaran una deuda que había contraído con la universidad, que no había alcanzado a cubrir, y andaba buscando al Flaco Correa, un amigo del viejo Cayetano Elía. Ahí tuve la oportunidad de intercambiar por primera vez algunas opiniones con él. Yo recién llegaba a la universidad a estudiar sociología. Con Alfredo yo puedo decir que así como hay cosas en la vida que uno se olvida a propósito, así como existen personas, hechos y cosas que uno está dispuesto a olvidar, también existen personas, hechos y cosas que son imposibles de olvidar. Pero con Alfredo a mí me pasa algo especial, y es que entre nosotros se da una relación pendular, y una relación pendular no solamente en el encuentro, sino en la definición de proyectos de vida. El primero correspondió justamente a mis inicios en los estudios de sociología, disciplina que transformó mi visión del mundo. Yo venía con una visión mucho más radical, y allí alcancé a ver justamente de parte de Alfredo, como fue mi profesor más adelante, en dos asignaturas que alcancé a ver con él,
la sociología colombiana y la sociología rural. ¿Cómo se veía desde la casa ese pensador de lo social? En algún momento conocimos una anécdota de cómo se levantaba de la mesa hasta que su hija terminara la tarea y que él quedara plenamente convencido que ya ella la había aprendido y estaba dispuesta a salir al mundo a hacerlo bien. ¿Podrían contarnos cómo veían ustedes desde la casa a Alfredo, pero también desde el lado de lo intelectual? Si eso tenía peso allá o no importaba. Bueno, primero que todo, quiero dar gracias a la asistencia de todos los que están aquí presentes y a estas personalidades. Y muy agradecido, pues, Melissa y yo, y también la familia de Alfredo, por hacer pues, este acto honorable frente a Alfredo, ¿no? Y que a partir del lanzamiento del libro Sociología del Caribe Colombiano, dado ese mensaje, pues, la mano de la Universidad del Norte de Jair Vega, que ha sido incansable, que fue una persona que me conoció tan cerca y que pues, ha sido una persona que me ayudó, que me confió en la cantidad de documentos que teníamos. Ha sido como dijo Melissa, un lanzamiento en Bogotá, que ella había conocido a su papá, ¿no? De que hacía las tareas incansables, que no se paraba de la mesa hasta que terminaron de hacer tan problema, entendiste, hasta que repetitivamente Melissa le decía que sí, ¿no? A partir de que ella pues ve su muerte, ¿no? Ella empieza a conocer lo importante que era su padre, ¿no? Como sociólogo, y el libro que se ha lanzado pues, hoy en día, ella tiene una presentación que es la apertura, ¿sí? A la nueva generación, ¿sí? Siempre pues siempre digo Alfredo trabajando sobre los conflictos sociales, participación ciudadana, cultura social, pues todo lo que ustedes saben, ¿no? Lo que podría decirles de Alfredo fue una persona rica en conocimiento y trataba de transmitírselos a todos, principalmente a partir de la familia, ¿no? Y quería que Melissa fuera como él. Hay una anécdota de que en un momento que Melissa, que tú tienes que ser, se le acabaron los dedos, correcta, buena, linda, responsable, y se la quedó mirar. Melissa le dijo, no, estás equivocado, yo nunca puedo ser como tú. Que me parezca a ti es algo diferente. Entonces se quiso volver loco. ¿Cómo es posible que yo que enseño eso en la universidad, tú, mi propia hija, me vas a decir que era porque él era una persona tan rica en conocimiento que quería que los demás fueran como él, ¿sí? Por eso tú tenías la oportunidad de discernir, poder hablar con él, ¿no? Era una persona que aceptaba tu concepción, ¿sí? Y te enseñaba cuál era su pensamiento, con una transparencia y con una claridad bellísima, porque la profundidad de los sentimientos de Alfredo yo no lo he conocido en ninguna otra persona. Tal vez de pronto Dios, quizás, no sé. ¿Sí? Pero una persona limpia, una persona, como yo le he dicho, innumerable a veces, incapaz de tener un pensamiento brincoso con respecto a eso. Entonces, sigo realmente. En la casa siempre lo vimos una persona bastante psicorrígida, era una persona que siempre estaba, las puertas se hicieron para cerrar, ¿no? La cultura del suelo, no limpiar lo limpio que tener que limpiar lo sucio, siempre estaba dando mensajes. Y le he dado, como ustedes han escuchado, bienvenido a todos los conflictos que fueron sus últimas palabras en la última intervención, salvo aquellos que terminan en su propio adversario, ¿sí? La crítica reconstructiva, destructiva y contundente y la moderna. Y era otra cosa que siempre hablaba sobre el derecho a tener derechos y por qué era el significado de esa palabra, ¿no? El respeto a la dignidad, y era constantemente, ¿sí? Era permanentemente en la base familiar dando esos mensajes, ¿no? De no tomes lo que no es tuyo, ¿sí? Lo que era el sentido de respeto, la ética. Y le doy gracias a él porque mis dos hijos
que son hoy en día pastores, tienen una iglesia muy buena en Barranquilla, personas que Alfredo les transmitió mucho la concepción de él, y ellos absorbieron ese pensamiento de él. Yair, quisiéramos conocer los cienagueros, ¿cómo fue ese primer acercamiento tuyo con Alfredo? Ya el Alfredo llegado de Ciénaga, luego de haber estado con Tony acá y de haber compartido todo este espacio histórico, ¿cómo es ese primer encuentro para que te reserves la parte meramente científica a la presentación del libro posteriormente? Bueno, yo acabo de caer en cuenta de una cosa. Digamos que uno tiene sus perversiones. Ahorita que ustedes hablaban de las fechas, yo dije voy a ver las fechas de las publicaciones de Alfredo para ver cuándo fue que comenzó a escribir. Porque pues yo me metí con Alba con Leonardo Romero en la caja del archivo de Alfredo para ir a mirar todas esas cosas que no estaban publicadas, que estaban ahí, que en sus primeras publicaciones. Y la idea fue esa, entonces que pusimos el libro en la feria del libro. ¿Sí? A mí realmente mi nombre aquí no me importa, que no aparezca, digamos, no es lo importante. Lo importante es Alfredo, es la primera vez que la Universidad del Norte publica un libro con la cara de una persona. Eso ya para mí era importante. Zoila y la gente de la editorial se portaron, porque como el tipo todo el mundo lo quería, cada quien que tenía que hacer un pedacito lo hacía bien. Y eso fue también interesante, porque alguien había publicado, mire, nos da el permiso, señor, ¿dónde se lo mando? Eso era como una voluntad, porque veían que el homenaje era importante. Y entonces, ponerlo en la feria del libro, ponerlo en las universidades. Miren que, por ejemplo, fíjense que este año me llama la atención que los homenajes que se están haciendo están girando en torno a la obra de él. Y eso me parece más, o sea, giremos en torno a su obra, a su legado, a esto. Y yo les decía a los estudiantes y al profe, también hay que conmemorar su asesinato y conmemorar, y ese día no hay que olvidarlo, porque tenemos que seguir luchando y recordando que estamos en un estado excluyente, un estado que no soporta la diferencia. Y yo lo digo, miren, yo digo, paradójicamente en Colombia nos quejamos de Venezuela, pero en Venezuela ahí está Leopoldo López desde la cárcel y sigue haciendo política. En este año llevamos 23 defensores de derechos humanos que ya los han matado este año, y así es la lista. Entonces nosotros tenemos que seguir recordándole al Estado que tenemos que construir un momento de este país donde a la gente no se le mate por las ideas. Y eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguir recordando, y este tipo de momentos como en esta fecha tampoco podemos dejar de tenerlos en cuenta. Al finalizar el conversatorio se lanzó la obra Sociología del Caribe Colombiano, mirada de un sentipensante, que compila buena parte de los archivos personales y manuscritos inéditos del profesor Alfredo Correa, en torno a 4 grandes áreas temáticas: la cultura, la participación ciudadana, el desarrollo social, los conflictos sociales, los derechos humanos, el medio ambiente y la sociología en la costa caribe. Digamos que en esos 4 temas hay textos que van solamente en el de Historia de la Sociología en la Costa Atlántica, arranca un texto que es del año 84, pero en los demás temas hay textos que van desde la segunda mitad de los 80 hasta el primer quinquenio de los 2000, digamos. Hay textos de varios momentos. En el primer capítulo, que se llama Aproximaciones sociológicas a la cultura, la participación ciudadana y el desarrollo social, allí hay 7 textos. El primero se llama, mira, es que nada más uno escuchar los títulos, mire. Culturas locales y ciudadanas, caminos de convivencia y democracia, planificación social y cultural, aproximaciones a la teoría y práctica de la participación, una nueva cultura política, un caso de presupuesto participativo, un primer intento, sociología de la cultura ciudadana y enfoques de desarrollo comunitario. Miren que ya hay un compilado interesante sobre esa relación entre cultura, participación y desarrollo, porque es que para él la paz estaba en eso. Él decía además que la participación no debía ser algo en abstracto, sino que debería ser conectada con cada contexto cultural,
De hecho decía, nosotros participamos mucho culturalmente, desde la fiesta, desde el humor, desde esa cotidianidad, y él también de alguna manera sentía que los mecanismos de participación ciudadana eran tan formales que no daban cuenta de eso. Y él llamaba a que ojalá los funcionarios públicos se capacitaran para poder comprender esas culturas locales.